Mi hermana anunció mi quiebra en una reunión familiar, pero ella no tenía ni idea de que yo había comprado la casa de vacaciones de sus sueños el sábado por la mañana. Soy Avery Walker, tengo 35 años, y estoy parada en el patio trasero de mis padres, viendo a mi hermana, Brooke, reunir a todos para su anuncio especial. El nudo familiar en mi estómago se aprieta al ver su sonrisa engreída. 20 años de rivalidad, y ella todavía encuentra maneras de herirme. Lo que ella no sabe es que, mientras está a punto de humillarme públicamente, yo tengo en mi bolsillo las llaves de la propiedad frente al lago de sus sueños. A veces, la venganza no se trata de destrucción, se trata de enseñarle a alguien una lección que nunca olvidará. Antes de contarte cómo le di la vuelta a la crueldad de mi hermana, déjame un comentario para saber desde dónde estás viendo esto y suscríbete si alguna vez has lidiado con un miembro tóxico de la familia. Crecer como la hermana menor de Brooke Walker era como vivir en una sombra permanente. Desde el día en que nací, parecía que mi existencia era una competencia en la que nunca me inscribí. Brooke es 2 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, ha estado decidida a superarme de todas las maneras posibles. Nuestra casa de la infancia, en los suburbios de Connecticut, era cómoda, pero no extravagante. Papá trabajaba como ingeniero, mientras mamá daba clases en la escuela primaria. Nos criaron con sólidos valores de clase media: trabaja duro, ahorra dinero, sé amable con los demás. De alguna manera, esas lecciones llegaron de manera diferente a cada una de nosotras. Siempre fui la práctica. Mientras otras adolescentes gastaban su dinero de canguro en maquillaje y ropa de moda, yo ahorraba para la universidad. Mi habitación estaba organizada, mis notas eran excelentes, y tenía un plan a 5 años antes de empezar la escuela secundaria. Nada llamativo, solo constante y decidida. Brooke, por otro lado, desarrolló gustos caros desde temprano. Quería marcas de diseñador, vacaciones exóticas y validación constante. Donde yo veía valor en el trabajo duro y la gratificación postergada, Brooke se centraba en la apariencia y el estatus inmediato. No era necesariamente maliciosa de niña, solo insegura y desesperada por atención. La primera vez que recuerdo que se atribuyó el mérito de mi trabajo fue en 4º grado. Había pasado semanas en un proyecto de ciencias sobre ecosistemas, creando un terrario detallado que mi maestra llamó trabajo de nivel universitario. Cuando llegó la noche de padres, oí a Brooke diciéndole a sus amigas que ella me había ayudado con todas las partes difíciles porque yo no podía entender la ciencia. Me sentí herida, pero no dije nada. Eso se convirtió en nuestro patrón, ella tomando, yo retirándome. Para la escuela secundaria, la dinámica estaba firmemente establecida. Brooke encontraría maneras de disminuir mis logros o reclamarlos como propios. Cuando fui aceptada en Cornell con una beca parcial, Brooke le dijo a la familia extendida que ella me había guiado durante el proceso de solicitud. Cuando me gradué con honores en negocios, de alguna manera hizo que pareciera que mi éxito era simplemente seguir sus pasos. Aunque ella había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre, nuestros padres nunca reconocieron completamente el patrón. Papá sugería suavemente que no fuera tan sensible, mientras mamá insistía en que Brooke simplemente se expresa de manera diferente. Nos querían a ambas, pero, sin darse cuenta, habían permitido el comportamiento de Brooke durante años, quizás encontrando más fácil apaciguarla que enfrentar sus manipulaciones. Después de la universidad, comencé a construir mi negocio de comercio electrónico desde cero. Identifiqué una brecha en el mercado de artículos para el hogar sostenibles y trabajé 16 horas diarias, desarrollando relaciones con fabricantes éticos. Los primeros 2 años fueron brutales. Vivía de fideos ramen en un estudio diminuto, invirtiendo cada centavo en el negocio. Brooke, mientras tanto, iba de un trabajo minorista a otro, siempre renunciando cuando se volvían demasiado exigentes o por debajo de sus talentos. Luego mi negocio despegó. Para el 3er año, tenía 10 empleados y había triplicado mis ingresos. Para el 5º año, aparecí en la revista Entrepreneur como una de las 30 menores de 30 a seguir. De repente, Brooke le decía a todo el mundo cómo siempre había creído en mí y me había dado la confianza para triunfar. En las reuniones familiares, se posicionaba como mi mayor partidaria y asesora de negocios no oficial. Aprendí a elegir mis batallas y a mantener mi vida privada en privado. Mientras Brooke alquilaba un apartamento de lujo que apenas podía pagar y arrendaba un BMW nuevo cada 2 años, yo vivía modestamente en una casa adosada cómoda, pero sin pretensiones, y llevaba mi fiable Honda hasta el final.
Invertí en mi jubilación, creé un fondo de emergencia y construí una seguridad financiera real. Brooke asumió que yo simplemente era mala con el dinero, en lugar de estratégica. Hace 3 años, durante unas vacaciones familiares en el lago Winnipesaukee, en New Hampshire, Brooke se obsesionó con una impresionante propiedad frente al lago, con un muelle privado y vistas panorámicas. La casa de vacaciones, de 5 dormitorios, estaba valorada en $1.2 millones, muy por encima de sus posibilidades. Aún así, pasó todo el viaje hablando de su futura casa en el lago, tomando fotos de cada habitación durante una jornada de puertas abiertas y haciendo planes para las reuniones familiares que organizaría allí. Cada evento familiar desde entonces ha incluido su lamento de que alguien más comprara la casa de sus sueños, aunque ella nunca tuvo las finanzas para considerarlo seriamente. Lo que nadie en mi familia sabía era que mi negocio había pasado por un bache temporal hace 6 meses. Un importante proveedor se declaró en bancarrota, dejándome con miles de dólares en pedidos incumplidos y clientes enfadados. Al mismo tiempo, un cambio en el algoritmo de un importante mercado redujo drásticamente mi visibilidad. Fue una tormenta perfecta, y aunque sabía que era temporal, mi flujo de efectivo sufrió un duro golpe. Tuve que pedir un préstamo comercial a corto plazo para mantenerme a flote. Brooke, de alguna manera, descubrió mis desafíos financieros, probablemente husmeando entre papeles durante una visita a mi casa. Una vez la pillé revolviendo mi correo, pero lo dejé pasar. Debería haberlo sabido. Luego, el mes pasado, por pura coincidencia, la casa del lago Winnipesaukee, la propiedad soñada de Brooke, volvió al mercado a un precio reducido debido al divorcio del propietario. En el momento en que vi la lista, una idea comenzó a formarse. Era arriesgado, quizás mezquino, pero algo en mí no pudo resistir. Contacté al agente inmobiliario y descubrí que los propietarios necesitaban una venta rápida. Estaban dispuestos a aceptar $950,000 por una propiedad que valía mucho más. Pasé 3 noches sin dormir calculando números, hablando con mi asesor financiero y sopesando las consecuencias. Al final, decidí liquidar una porción significativa de mis ahorros de emergencia y cartera de inversión. Creé una LLC para mantener mi nombre fuera de los registros públicos e hice una oferta en efectivo. El plazo era increíblemente ajustado, el cierre estaba programado para el sábado por la mañana de nuestra reunión familiar anual. Parte de mí se preguntaba si estaba cometiendo un error enorme, tanto financiera como éticamente. Estaba usando mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, solo para enseñarle una lección a mi hermana, ¿o era esta finalmente mi oportunidad para establecer límites que habían sido cruzados durante décadas? Mientras firmaba el papeleo preliminar, no dejaba de decirme, esto no se trata de venganza. Se trata de finalmente defenderme después de años de permitir que el comportamiento de Brooke pasara sin control. Aún así, una pequeña voz se preguntaba si me estaba convirtiendo exactamente en lo que resentía de mi hermana, alguien dispuesto a usar el dinero como arma. La reunión anual de la familia Walker es una tradición que se remonta antes de que yo naciera. Cada verano, tías, tíos, primos y abuelos descienden sobre el extenso patio trasero de mis padres en Connecticut para un día de comida, recuerdos y el inevitable drama familiar. Usualmente, la espero con ansias, una oportunidad para reencontrarme con primos favoritos y mostrar nuevas fotos de mi última línea de productos. Este año fue diferente. Mientras entraba en la entrada de mis padres, mi estómago se revolvía de ansiedad. Mis problemas comerciales no eran catastróficos, pero tampoco eran algo que estuviera ansiosa por discutir. Tuve que despedir temporalmente a 3 empleados y reducir las operaciones mientras reconstruía mi cadena de suministro. Para alguien como Brooke, que entendía los negocios tanto como entendía la física cuántica, estos desafíos empresariales normales parecerían un fracaso total. Revisé mi teléfono una vez más antes de salir del coche. Todavía no había mensaje del agente inmobiliario sobre el cierre. Respiré hondo y cogí los aperitivos caseros del asiento del pasajero. Mantener las apariencias era importante hoy. Avery, finalmente llegaste. Mi madre se apresuró a cruzar el césped para saludarme, su vestido floral de verano ondeando con la brisa. Me abrazó fuerte, oliendo a su perfume característico y protector solar. Ya está todo el mundo aquí. Incluso tu primo Riley de Seattle vino este año. El patio trasero estaba transformado, como cada julio. Mesas plegables blancas dispuestas en forma de U, globos rojos y azules atados a los respaldos de las sillas, y la parrilla de mi padre humeando en una esquina.
Al menos 40 parientes se mezclaban por el césped, con vasos de plástico en la mano y platos de papel precariamente equilibrados mientras se movían de la mesa de comida a varios grupos de conversación. ¿Dónde está Brooke? Pregunté, tratando de sonar casual mientras dejaba mi contribución en la ya abarrotada mesa de aperitivos. La expresión de mamá cambió sutilmente. Oh, está por ahí. Probablemente dentro con la tía Clara. Ha estado actuando misteriosa toda la mañana, dice que tiene un gran anuncio que hacer más tarde. Las campanas de advertencia en mi cabeza sonaron más fuerte. Mamá debió notar mi expresión porque rápidamente añadió, seguro que no es nada. Ya sabes cómo le gusta crear drama. Quizás finalmente consiguió ese ascenso en la tienda por departamentos. Asentí y forcé una sonrisa. Sí, probablemente. Mientras me abría paso entre la multitud, recogía abrazos y besos en la mejilla como si fueran obsequios de fiesta. El primo Logan quería saber si podía darle consejos de prácticas a su hija. El tío Samuel estaba ansioso por contarme sobre el suelo de bambú sostenible que había instalado después de verlo en mi catálogo. La tía Eleanor necesitaba mi opinión sobre cómo abrir una tienda en Etsy para su tejido. Normalmente, estas conversaciones me energizarían, miembros de la familia que realmente reconocían mi arduo trabajo y experiencia. Sin embargo, hoy, me sentía desconectada, observando la fiesta como a través de un cristal. Mis ojos seguían buscando a Brooke, anticipando lo que estuviera planeando. La vi cerca de la mesa de bebidas, acurrucada con nuestra prima Chloe y la tía Clara. Cuando Brooke me vio mirando, sonrió con falsa alegría y saludó, luego susurró algo que hizo que las otras dos miraran en mi dirección con expresiones de lástima. No dejes que te afecte. La voz vino de detrás de mí, y me giré para encontrar a mi prima Sydney ofreciéndome una copa de vino. Sydney era la única a la que le había confiado mis desafíos comerciales. Ella dirigía una exitosa firma de contabilidad y me había ayudado a reestructurar algunas deudas. Lo que sea que esté planeando, dice más de ella que de ti. Lo sé, suspiré, aceptando la bebida con gratitud. Solo desearía entender por qué es así. Tenemos más de 30 años, por el amor de Dios. ¿No debería la rivalidad entre hermanos tener una fecha de caducidad? Sydney resopló. Quizás en familias funcionales. Pero Brooke ha construido toda su identidad comparándose contigo. El hecho de que tú seas realmente exitosa mientras ella todavía lo finge lo empeora. Fuimos interrumpidas por la voz atronadora de mi padre llamando a todos a las mesas para el almuerzo. Encontré mi asiento asignado, justo enfrente de Brooke. Por supuesto, las listas de asientos de mamá siempre parecían diseñadas para un potencial dramático máximo. Brooke ya estaba reinando en nuestra mesa, describiendo su reciente viaje de fin de semana a los Hamptons, cortesía de una amiga cuyo nombre evitó mencionar ostensiblemente. Su atuendo gritaba, se esfuerza demasiado, un vestido de diseñador al que le habían quitado apresuradamente la etiqueta de seguridad, casi seguro que lo usaría una vez y lo devolvería, y gafas de sol que valían al menos 2 de los pagos de su coche, posadas en su cabeza. «Avery», exclamó cuando me senté, con el entusiasmo exagerado de alguien que actúa para una audiencia. Estaba contándoles a todos sobre esta increíble oportunidad de inversión que he estado considerando. Los bienes raíces son donde está el dinero real, ¿no crees? La pregunta directa me apretó el pecho. ¿Ya sabía ella lo de la casa del lago? No, eso era imposible. El papeleo ni siquiera estaba finalizado aún. Puede ser, respondí neutralmente, sirviéndome un poco de ensalada de patata. Si sabes lo que estás haciendo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro de escenario audible para todos los cercanos. Para alguien como Brooke, que entendía los negocios tanto como entendía la física cuántica, estos desafíos empresariales normales parecerían un fracaso total. Revisé mi teléfono una vez más antes de salir del coche. Todavía no había mensaje del agente inmobiliario sobre el cierre. Respiré hondo y cogí los aperitivos caseros del asiento del pasajero. Mantener las apariencias era importante hoy. Avery, finalmente llegaste. Mi madre se apresuró a cruzar el césped para saludarme, su vestido floral de verano ondeando con la brisa. Me abrazó fuerte, oliendo a su perfume característico y protector solar. Ya está todo el mundo aquí. Incluso tu primo Riley de Seattle vino este año. El patio trasero estaba transformado, como cada julio.
Mesas plegables blancas dispuestas en forma de U, globos rojos y azules atados a los respaldos de las sillas, y la parrilla de mi padre humeando en una esquina. Al menos 40 parientes se mezclaban por el césped, con vasos de plástico en la mano y platos de papel precariamente equilibrados mientras se movían de la mesa de comida a varios grupos de conversación. ¿Dónde está Brooke?, pregunté, tratando de sonar casual mientras dejaba mi contribución en la ya abarrotada mesa de aperitivos. La expresión de mamá cambió sutilmente. Oh, está por ahí. Probablemente dentro con la tía Clara. Ha estado actuando misteriosa toda la mañana, dice que tiene un gran anuncio que hacer más tarde. Las campanas de advertencia en mi cabeza sonaron más fuerte. Mamá debió notar mi expresión porque rápidamente añadió, seguro que no es nada. Ya sabes cómo le gusta crear drama. Quizás finalmente consiguió ese ascenso en la tienda por departamentos. Asentí y forcé una sonrisa. Sí, probablemente. Mientras me abría paso entre la multitud, recogía abrazos y besos en la mejilla como si fueran obsequios de fiesta. El primo Logan quería saber si podía darle consejos de prácticas a su hija. El tío Samuel estaba ansioso por contarme sobre el suelo de bambú sostenible que había instalado después de verlo en mi catálogo. La tía Eleanor necesitaba mi opinión sobre cómo abrir una tienda en Etsy para su tejido. Normalmente, estas conversaciones me energizarían, miembros de la familia que realmente reconocían mi arduo trabajo y experiencia. Sin embargo, hoy, me sentía desconectada, observando la fiesta como a través de un cristal. Mis ojos seguían buscando a Brooke, anticipando lo que estuviera planeando. La vi cerca de la mesa de bebidas, acurrucada con nuestra prima Chloe y la tía Clara. Cuando Brooke me vio mirando, sonrió con falsa alegría y saludó, luego susurró algo que hizo que las otras dos miraran en mi dirección con expresiones de lástima. No dejes que te afecte. La voz vino de detrás de mí, y me giré para encontrar a mi prima Sydney ofreciéndome una copa de vino. Sydney era la única a la que le había confiado mis desafíos comerciales. Ella dirigía una exitosa firma de contabilidad y me había ayudado a reestructurar algunas deudas. Lo que sea que esté planeando, dice más de ella que de ti. Lo sé, suspiré, aceptando la bebida con gratitud. Solo desearía entender por qué es así. Tenemos más de 30 años, por el amor de Dios. ¿No debería la rivalidad entre hermanos tener una fecha de caducidad? Sydney resopló. Quizás en familias funcionales. Pero Brooke ha construido toda su identidad comparándose contigo. El hecho de que tú seas realmente exitosa mientras ella todavía lo finge lo empeora. Fuimos interrumpidas por la voz atronadora de mi padre llamando a todos a las mesas para el almuerzo. Encontré mi asiento asignado, justo enfrente de Brooke. Por supuesto, las listas de asientos de mamá siempre parecían diseñadas para un potencial dramático máximo. Brooke ya estaba reinando en nuestra mesa, describiendo su reciente viaje de fin de semana a los Hamptons, cortesía de una amiga cuyo nombre evitó mencionar ostensiblemente. Su atuendo gritaba, se esfuerza demasiado, un vestido de diseñador al que le habían quitado apresuradamente la etiqueta de seguridad, casi seguro que lo usaría una vez y lo devolvería, y gafas de sol que valían al menos 2 de los pagos de su coche, posadas en su cabeza. Avery, exclamó cuando me senté, con el entusiasmo exagerado de alguien que actúa para una audiencia. Estaba contándoles a todos sobre esta increíble oportunidad de inversión que he estado considerando. Los bienes raíces son donde está el dinero real, ¿no crees? La pregunta directa me apretó el pecho. ¿Ya sabía ella lo de la casa del lago? No, eso era imposible. El papeleo ni siquiera estaba finalizado aún. Puede ser, respondí neutralmente, sirviéndome un poco de ensalada de patata. Si sabes lo que estás haciendo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro de escenario audible para todos los cercanos. Bueno, he estado investigando sobre estabilidad financiera. Es tan importante diversificar antes de una gran caída del mercado. Algunas empresas simplemente no están construidas para capear tormentas económicas, ¿sabes? Varios parientes se movieron incómodamente, sintiendo claramente la indirecta detrás de sus palabras. Sentí que el calor subía a mis mejillas, pero mantuve mi expresión neutral mientras tomaba un sorbo deliberado de vino. No le daría la satisfacción de una reacción. El almuerzo transcurrió con creciente tensión. Noté a más miembros de la familia mirándome con esas mismas miradas de lástima.
El primo Mason preguntó con una casualidad sospechosa cómo iban los negocios últimamente, mientras la tía Clara sugirió que conocía a alguien que contrata asistentes administrativas si yo estaba buscando algo más estable. Para cuando se sirvió el postre, estaba mentalmente agotada de mantener la compostura. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento a solas. En la tranquila intimidad del tocador de mis padres, me apoyé en el mostrador y respiré hondo varias veces. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sydney. ¿Quieres que le derrame vino accidentalmente en su vestido de diseñador? A pesar de todo, sonreí. Luego llegó otro mensaje de texto, este del agente inmobiliario con un archivo adjunto, documentación lista para las firmas finales mañana por la mañana, 9 de la mañana. Felicidades por tu nueva casa del lago. El jadeo colectivo fue exactamente lo que Brooke había esperado. Rostros sorprendidos se volvieron hacia mí, algunos con genuina preocupación, otros con una curiosidad apenas disimulada. La palabra quiebra flotaba en el aire como una nube tóxica. Descubrí el papeleo la semana pasada, añadió, omitiendo convenientemente cómo había obtenido esta información completamente falsa. Lo ha perdido todo, su inventario, su almacén, incluso sus cuentas comerciales. El banco está revisando sus bienes personales ahora. La mano de mi madre voló a su boca. Avery, cariño, ¿es esto cierto? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Antes de que pudiera responder, Brooke intervino de nuevo. Estaba demasiado avergonzada, mamá. Ya sabes lo orgullosa que siempre ha estado de su pequeño negocio. Pero somos familia. No hay lugar para secretos ni vergüenza aquí. El giro del cuchillo fue experto, posicionarse como la hermana cariñosa mientras simultáneamente disminuía mi década de arduo trabajo como un pequeño negocio y violaba mi privacidad de la manera más pública posible. En realidad, comencé a decir, pero Brooke no había terminado. Ya le dije que puede mudarse a mi habitación de invitados hasta que se recupere. También he contactado a algunos contactos sobre posibles oportunidades laborales. Su voz goteaba de generosidad autocomplaciente. Podría ser bueno para ella experimentar trabajar para otra persona por un cambio. Más estabilidad, menos presión. Un destello de memoria fue tan vívido que momentáneamente me transportó fuera del patio trasero, 3 años antes, cuando Brooke había sido despedida de otro trabajo más. Le ofrecí un puesto en el departamento de servicio al cliente de mi empresa. Ella se había reído y había dicho que no podía trabajar para su hermanita, la misma hermana a la que ahora humillaba públicamente mientras se presentaba como una salvadora. Papá se levantó, con el rostro enrojecido por la preocupación. Avery, ¿por qué nos enteramos de esto ahora? Podríamos haber ayudado. Todos los ojos estaban puestos en mí. La verdad era simple, no había quiebra. Sí, mi negocio tenía problemas de flujo de efectivo, pero ya nos estábamos recuperando. El nuevo proveedor que había conseguido era mejor que el anterior, y mi equipo había desarrollado un enfoque de marketing innovador para superar los cambios de algoritmo. Pero explicar todo esto ahora sonaría a la defensiva, como excusas fabricadas ante la humillación. Respiré hondo. Gracias por su preocupación, todos. Pero Brooke no tiene todos los datos. Mantuve la voz firme, haciendo contacto visual deliberado con mi hermana. Mi negocio está pasando por una reestructuración, pero está lejos de la quiebra. Agradezco la preocupación, pero lo estoy manejando. La sonrisa de Brooke vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Oh, Avery, no necesitas poner buena cara. He visto el papeleo. La bancarrota bajo el capítulo 11 no es algo que puedas simplemente pasar por alto. La especificidad de su mentira nombrando el capítulo 11 en lugar del capítulo 7 fue calculada para dar credibilidad. Varios parientes asintieron, creyendo claramente su conocimiento detallado por encima de mi negación vaga. Quizás deberíamos discutir esto en privado, sugerí, luchando por mantener la compostura. Somos toda familia aquí, insistió Brooke, abriendo los brazos. No hay nada de qué avergonzarse. El fracaso es parte de la vida. Aunque algunos de nosotros te advertimos sobre expandirte demasiado rápido, nunca me había advertido sobre nada parecido. De hecho, me había criticado repetidamente por ser demasiado cautelosa con el crecimiento. La descarada reescritura de la historia era exasperante. Me excusé discretamente y caminé hacia la casa, sintiendo docenas de ojos en mi espalda.
Dentro, en la fresca quietud de la cocina de mis padres, me apoyé en el mostrador y respiré hondo varias veces. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Sydney. ¿Quieres que derrame vino accidentalmente en su vestido de diseñador? A pesar de todo, sonreí. Luego llegó otro mensaje de texto, este del agente inmobiliario con un archivo adjunto, contrato final para tu revisión antes de la firma de mañana. El tío Thomas apareció en la puerta, con sus ojos amables llenos de preocupación. Tu hermana es toda una artista, dijo, cerrando la puerta detrás de él para darnos privacidad. Ciertamente tiene un talento para el drama, asentí, guardando mi teléfono. Se instaló en una de las sillas de la cocina, indicándome que me uniera a él. Sabes, las he observado a las dos desde que eran pequeñas. Brooke siempre ha sido el pavor real. Todo brillo y ruido. Pero tú, Avery, eres la lechuza. Tranquila, observadora, más inteligente de lo que la gente cree. Sonreí débilmente. No lo suficientemente inteligente como para evitar esta emboscada, aparentemente. No creo ni por un segundo que estés en bancarrota, dijo con firmeza. Pero incluso si lo estuvieras, ¿y qué? ¿Crees que alguno de nosotros te querría menos? El éxito no es lo que te hace valiosa para esta familia. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Durante años, me había definido en oposición a Brooke. Ella era llamativa, así que yo era discreta. Ella era impulsiva, así que yo era estratégica. Quizás había estado tan concentrada en no ser como ella que había perdido oportunidades de simplemente ser yo misma. Gracias, dije en voz baja. Eso significa mucho. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó, con los ojos brillando. Porque conozco a Avery Walker lo suficientemente bien como para saber que tiene uno. Dudé, luego asentí. Lo tengo. Y sucederá mañana por la mañana. Bien, dijo, poniéndose de pie. Ahora, volvamos allí antes de que tu madre organice una recaudación de fondos para tu bancarrota inexistente. Regresamos al patio trasero, donde Brooke seguía reinando, ahora detallando sus generosos planes para ayudarme a reconstruir mi vida. Ocupé mi asiento y comí un trozo de pastel, dejando que sus palabras me llegaran. El mañana llegaría pronto. El resto de la reunión se desarrolló como una pesadilla extendida. Lo que debería haber sido una alegre reunión familiar se había transformado en la intervención de bancarrota de Avery. Parientes con los que no había hablado en años de repente se convirtieron en asesores financieros, acercándose a mí con tarjetas de presentación para puestos de nivel inicial e historias sobre sus amigos que se habían recuperado después de una ruina financiera total. La tía Diane me acorraló junto a la mesa de limonada. ¿Has considerado el marketing multinivel? La hija de mi vecina gana 6 cifras vendiendo aceites esenciales. Me entregó un folleto antes de que pudiera responder. El primo Ethan, que él mismo había fracasado en 3 negocios, se ofreció a revisar mis finanzas y sugerir dónde me había equivocado. La ironía, aparentemente, se le pasó por alto. El tío David proporcionó una explicación detallada de los beneficios por desempleo, hablando lentamente como si yo no pudiera entender el concepto de asistencia gubernamental. A pesar de todo, Brooke flotaba por la reunión, alternando entre expresiones de exagerada simpatía cuando estaba cerca de mí y satisfacción apenas disimulada cuando pensaba que no estaba mirando. Se había posicionado como portadora de verdades difíciles y como mi potencial salvadora, una manipulación magistral que la pintaba como la hermana madura y exitosa que intervenía para rescatar a su hermana en dificultades. Avery, he estado pensando en tu guardarropa, dijo en voz alta mientras varias tías se escuchaban cerca. Cuando te mudes conmigo, podemos revisar mi armario. Tengo algunos atuendos profesionales que serían perfectos para entrevistas de trabajo. La sugerencia de que necesitaría su ropa usada, cuando mi armario contenía ropa de mayor calidad, aunque menos ostentosa, que la suya, era deliberadamente degradante. Sonreí tensa y me excusé. Mis padres, a su favor, parecían inciertos sobre qué creer. Mamá seguía trayéndome porciones extra de comida, como si los problemas financieros pudieran haberme dejado desnutrida, mientras papá mencionaba torpemente que su fondo de jubilación estaba en buena forma si se necesitaba efectivo de emergencia. Su preocupación era genuina, pero su disposición a aceptar la historia de Brooke sin cuestionarla hirió casi tanto como su traición. Mientras la tarde se convertía en noche y las antorchas tiki se encendían alrededor del jardín, me encontré sentada sola en el viejo columpio de madera al borde de la propiedad.
El mismo columpio donde me había refugiado de niña cuando las burlas de Brooke se volvían demasiado. Algunos patrones nunca cambian. ¿Te importa si me uno a ti? Levanté la vista y vi a mi prima Sydney con 2 copas de vino. Me hice a un lado en el columpio y ella se sentó a mi lado, tendiéndome una de las copas. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y Brooke le dijo a todo el mundo en Navidad que todavía mojabas la cama? Preguntó Sydney después de un momento de silencio. Gemí ante el recuerdo. Tenía 9 años, y ella hizo que todos los adultos revisaran si mis sábanas estaban secas cada mañana durante el resto de la visita. ¿Y recuerdas lo que pasó el verano siguiente? Una sonrisa se dibujó en mis labios. Le salió hiedra venenosa del fuerte secreto que construyó en el bosque, después de que yo casualmente mencionara que la hiedra venenosa tiene 3 hojas. Sydney chocó su copa con la mía. Siempre has jugado a largo plazo, Avery. Por eso no me preocupo por ti ahora. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. El nombre de Brooke apareció en la pantalla. Hablando del diablo, murmuré, rechazando la llamada. En segundos, apareció al borde del césped, localizándonos en el columpio. Su decidida caminata en nuestra dirección hizo que Sydney susurrara, drama inminente a las 3, antes de excusarse con un apretón de apoyo en mi brazo. Brooke ocupó el lugar vacío, su vestido de diseñador incongruente en el rústico columpio. De cerca, pude ver la tensión bajo su maquillaje perfecto. Pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la sonrisa ligeramente demasiado rígida. Me estás evitando, dijo, fingiendo dolor. ¿Puedes culparme? No seas tan sensible, Avery. Simplemente estaba siendo honesta con la familia. Se merecen saberlo. Me giré para mirarla directamente. ¿Saber qué exactamente? Que revisaste mis papeles privados sin permiso, malinterpretaste lo que encontraste y decidiste anunciar tus conclusiones erróneas a toda la familia extendida sin hablar conmigo primero. ¿Es esa la honestidad que estás defendiendo? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Vi los formularios de bancarrota, Avery. Deja de intentar salvar la cara. Lo que viste fueron documentos de contingencia que mi abogado preparó como un escenario de último recurso. Nunca se presentaron. Mi negocio tuvo un contratiempo, no un fracaso. Por un momento, la duda brilló en su rostro, pero rápidamente se recuperó. Bueno, la familia necesitaba saberlo de todos modos. Simplemente estoy velando por ti. Ya le dije a todo el mundo que puedes quedarte conmigo hasta que te recuperes. Mi habitación libre es pequeña, pero es mejor que nada, que es aparentemente lo que tienes ahora. La calculada crueldad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Esto no era solo sobre avergonzarme. Quería verme dependiente de ella, disminuida a los ojos de la familia mientras ella interpretaba a la protectora generosa. No me mudo contigo, Brooke. Mi negocio está bien, mi casa está bien, y mi vida está bien sin tu intervención. Se levantó, alisando su vestido con manos cuidadas. Ya veremos. Ya le dije a todo el mundo que nos reuniremos con un asesor financiero el lunes para discutir tus opciones. No voy a permitir que rechaces ayuda por orgullo. Mientras se alejaba, mi teléfono vibró con una notificación de mensaje de texto. Era de ella, enviado a todo el grupo de chat familiar, tan preocupada por Avery. Está negando su situación. Si alguien tiene oportunidades de trabajo para ella, por favor envíemelas, ya que está demasiado orgullosa para pedir directamente. Me quedé mirando el mensaje, viendo cómo llovían respuestas comprensivas de los parientes. La actuación pública continuó, incluso cuando la fiesta disminuía. La profundidad de su necesidad de verme humillada era asombrosa. Más tarde, mientras ayudaba a mi madre a limpiar la cocina, ella abordó el tema con cautela. Cariño, sobre lo que dijo Brooke. ¿Es realmente tan malo como lo está haciendo parecer? Puse los platos que había estado lavando en el escurridor y me giré para mirarla. Mamá, ¿realmente crees que si estuviera declarándome en bancarrota, te enterarías por Brooke en una reunión familiar? Tuvo la gracia de parecer avergonzada. Supongo que no, pero parecía tan segura. ¿Y has estado tan callada últimamente? Mi negocio tuvo algunos desafíos con un proveedor, pero ya nos estamos recuperando. Lo que Brooke hizo hoy fue compartir información privada, incorrectamente, debo añadir, sin mi permiso.
Y en lugar de preguntarme directamente, todos simplemente asumieron que decía la verdad. Mamá se secó las manos en un paño de cocina. Su expresión, preocupada. Ya sabes cómo es Brooke. Siempre ha sido sensible a tu éxito. El patrón familiar de excusar el comportamiento de Brooke me hizo apretar la mandíbula. Eso no es sensibilidad, mamá. Es crueldad. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era el agente inmobiliario. Me excusé y salí al porche trasero para atender la llamada. Avery, excelentes noticias. Todo el papeleo está procesado. Confirmamos para mañana a las 9 de la mañana para finalizar todo. Los propietarios ya se mudaron, así que obtendrás las llaves justo después de firmar. Mientras terminaba la llamada, noté que Brooke me observaba desde el otro lado del jardín. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. En ese momento, tomé mi decisión. La casa del lago no sería solo una propiedad de inversión. Sería el escenario para una conversación largamente postergada entre hermanas. El domingo amaneció brillante y despejado, el tipo de día de verano perfecto que hace famosa a Nueva Inglaterra. Me desperté temprano, a pesar de haber dado vueltas toda la noche en mi dormitorio de infancia. Mis padres habían insistido en que me quedara después de la reunión, preocupados por mi estado emocional después del anuncio de Brooke. Me vestí cuidadosamente con una camisa blanca impecable y pantalones azul marino, profesional pero no ostentoso. El atuendo fue una elección deliberada, una que decía mujer de negocios exitosa sin gritar para llamar la atención. Mientras me aplicaba un maquillaje mínimo, ensayaba lo que le diría a Brooke. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de límites y verdad. Abajo, encontré a mi padre en la mesa de la cocina con su acostumbrado crucigrama dominical. Levantó la vista cuando entré, sorprendido por mi atuendo. «Estás vestida para un domingo por la mañana», comentó, dejando la pluma. «Tengo una reunión», expliqué, sirviéndome café. Una oportunidad de negocio que no podía esperar. Me estudió por un momento. «Avery, sobre ayer. Tu madre y yo estamos preocupados. Si las cosas son difíciles financieramente, queremos ayudar. Sin juzgar». Me senté frente a él, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. «Papá, necesito que me escuches claramente. No estoy declarándome en bancarrota. Mi negocio tuvo un problema temporal de flujo de efectivo que ya se está resolviendo. Lo que Brooke le dijo a todo el mundo ayer fue incorrecto y una invasión de mi privacidad». Su expresión cambió de preocupación a confusión. Pero ella dijo que vio el papeleo. Vio documentos preliminares que mi abogado preparó como plan de contingencia, lo cual es práctica comercial estándar durante una reestructuración financiera. Esos papeles nunca se presentaron. Si no me crees, puedes llamar a mi contable mañana. Papá miró su crucigrama, la vergüenza tiñendo su rostro. Debería haberte preguntado directamente. Sí, deberías haberlo hecho. Mantuve la voz suave pero firme. Durante 35 años, tú y mamá le han dado a Brooke el beneficio de la duda, mientras esperaban que yo fuera la persona más madura. Estoy cansada de eso, papá. El silencio entre nosotros se prolongó, pesado con décadas de dinámicas familiares no abordadas. Finalmente, asintió. Tienes razón. Hemos permitido sus dificultades contigo. Lo siento, Avery. Su reconocimiento, por tardío que fuera, era algo que no me había dado cuenta de que necesitaba tan desesperadamente. Alargué la mano por encima de la mesa y apreté la suya. Gracias. Entonces, ¿de qué se trata esta reunión?, preguntó, tratando claramente de cambiar de tema a un terreno más seguro. Sonreí. Una inversión inmobiliaria. De hecho, debería irme. Me reúno con el agente a las 9. Mientras recogía mi bolso y mis llaves, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto grupal de Brooke a la familia: «Llevo a Avery a almorzar hoy para discutir los próximos pasos. Luego informaremos a todos sobre su situación. Tan agradecida por todo su apoyo durante su difícil momento». La audacia era asombrosa. No había acordado ningún almuerzo. Sin embargo, ella seguía con la narrativa de sí misma como mi cuidadora. Le respondí rápidamente por texto: «En realidad, tengo una reunión esta mañana. Lo dejamos para otro día».
Su respuesta fue inmediata: ¿qué reunión? Los asesores financieros no trabajan los domingos. Deja de evitar la ayuda. En lugar de seguir discutiendo en el chat grupal, le envié un mensaje privado: encuéntrame a las 10:30 en el Starbucks de la Kesore Drive en Winnipesaukee. Necesitamos hablar. Casi podía sentir su satisfacción a través del teléfono. Sin duda pensó que finalmente estaba admitiendo la derrota y buscando su ayuda. Su respuesta fue dulce como el azúcar: claro, hermana. Estaré allí para apoyarte. El viaje al lago Winnipesaukee duró poco menos de 2 horas. Utilicé el tiempo para centrarme, mirando ocasionalmente la carpeta de documentos de cierre en mi asiento del pasajero. Cuando llegué a la oficina de bienes raíces, me sentía tranquila y concentrada. El proceso de cierre fue sorprendentemente sencillo. Firmé mi nombre docenas de veces, inicialé innumerables páginas y transferí la suma de dinero más grande que jamás había movido en una sola transacción. Cuando terminó, el agente me entregó 3 juegos de llaves. Felicidades, señora Walker. La casa del lago es oficialmente suya. Conduje la corta distancia hasta la propiedad, aparcando en la entrada circular de lo que ahora era mi casa de vacaciones. El agente inmobiliario no había exagerado. Era impresionante. La estructura de 2 pisos de cedro y piedra daba al lago, con un porche envolvente y ventanas de piso a techo que captaban las impresionantes vistas al agua. Un muelle privado se extendía hacia el claro lago azul, con un pequeño cobertizo para botes al final. Abrí la puerta principal y entré. Los pisos de madera brillaban a la luz del sol que entraba por las ventanas. Los propietarios anteriores habían dejado algunos muebles. Una enorme chimenea de piedra dominaba la gran sala, flanqueada por estanterías empotradas y cómodos asientos. La cocina contaba con electrodomésticos de alta gama y encimeras de granito. Arriba, la suite principal ofrecía vistas panorámicas al lago y un baño tipo spa. Era exactamente como Brooke la había descrito innumerables veces durante los últimos 3 años, la casa de sus sueños que definitivamente compraría algún día cuando tuviera su gran oportunidad. Caminé por cada habitación lentamente, haciendo un inventario mental. Aunque la compra había sido parcialmente motivada por querer enseñarle una lección a Brooke, me sorprendió cuánto me encantaba genuinamente la propiedad. Aquí se sentía la paz. El tipo de lugar donde realmente podría relajarme, lejos de las exigencias de mi negocio. A las 10:15, le envié un mensaje de texto a Brooke: cambio de planes. Encuéntrame a las 1:45 en la Kesore Drive en lugar de Starbucks. ¿Dónde está eso?, respondió de inmediato. Simplemente ponlo en tu GPS. Nos vemos pronto. Hice una cafetera y saqué 2 tazas al columpio del porche con vistas al lago. El sol de la mañana bailaba sobre el agua, y una ligera brisa traía el aroma a pino y agua fresca. A pesar de la confrontación que se avecinaba, sentí una profunda sensación de paz. Exactamente a las 10:42, Brooke llegaba perpetuamente tarde, oí un coche entrar en la entrada. Entre los árboles, vi su BMW convertible rojo deteniéndose detrás de mi Honda. Salió luciendo confundida, revisando su teléfono como si confirmara la dirección. Su confusión se profundizó al acercarse a la casa, observando la extensa propiedad con una expresión perpleja. Cuando me vio en el porche, sus cejas perfectamente formadas se fruncieron. «Avery, ¿qué haces aquí? ¿De quién es esta casa?» Subió los escalones del porche, con las gafas de sol de diseñador en la cabeza, luciendo completamente fuera de lugar con su atuendo apropiado para el brunch. Señalé el columpio a mi lado. «Siéntate. ¿Café?» Se quedó de pie, luciendo cada vez más perpleja. «¿En serio? ¿Qué es este lugar? ¿Estás cuidando la casa de alguien?» Tomé un sorbo de mi café, saboreando el momento. ¿No la reconoces? Eso es sorprendente, considerando cuántas veces has hablado de que es la casa de tus sueños. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Se dio la vuelta, observando la propiedad con nueva conciencia. «Esto es... Espera, esta es la casa del lago. La que se vendió hace 3 años. Volvió al mercado el mes pasado. Venta por divorcio. Le tendí un juego de llaves. ¿Te gustaría verla por dentro?» Se quedó mirando las llaves, luego a mí, la comprensión reemplazando lentamente la confusión. ¿Tú compraste esta casa?»
¿Cómo? Estás en bancarrota. Y ahí estaba. La admisión explícita de que sabía que su anuncio público había sido una mentira. De eso quería hablarte, Brooke. No estoy en bancarrota. Nunca lo estuve. Brooke se quedó congelada en el porche, su mirada alternando entre las llaves en mi mano y mi rostro. La narrativa cuidadosamente construida que había creado de sí misma como la exitosa hermana que rescata a su hermana fracasada se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero vi el papeleo, insistió, su voz perdiendo su confianza habitual. Los formularios de bancarrota eran documentos de contingencia, nunca presentados. Puse las llaves en la pequeña mesa entre nosotras. Mi negocio tuvo un problema temporal de flujo de efectivo cuando un proveedor se declaró en bancarrota. Ya estamos de nuevo en camino, con un proveedor mejor y una estrategia de marketing más fuerte. Se hundió en el columpio del porche a mi lado, su bolso de diseñador apretado en su regazo como un escudo. ¿Así que no te mudas conmigo? No, Brooke. Nunca lo hice. ¿Pero por qué me dejaste contárselo a todo el mundo? ¿Dejarte? La interrumpí, sintiendo una oleada de la rabia que había reprimido ayer. Revisaste mis papeles privados sin permiso, llegaste a conclusiones incorrectas y anunciaste información falsa a toda nuestra familia sin hablar conmigo directamente. Yo no te dejé hacer nada. Tuvo la gracia de parecer momentáneamente avergonzada, pero rápidamente cambió a la defensiva. Estaba preocupada por ti. Estaba tratando de ayudar. ¿Lo estabas? ¿O estabas disfrutando verme retorcerse mientras te posicionabas como la hermana generosa y exitosa? Su silencio fue respuesta suficiente. Continué, más suavemente, Brooke, necesitamos hablar de este patrón entre nosotras. Ha estado ocurriendo desde que éramos niñas, y he permitido que continúe al quedarme callada. Eso termina hoy. Miró hacia el lago, evitando mi mirada. ¿Qué patrón? Tú eres la que siempre ha sido perfecta. La inteligente, la responsable, la empresaria exitosa. ¿Tienes idea de lo que es vivir a tu sombra? La ironía de su afirmación era casi risible. ¿Mi sombra, Brooke? Te has pasado toda nuestra vida adulta posicionándote como más exitosa que yo, atribuyéndote el mérito de mis logros, desestimando mi negocio como un pequeño proyecto, y constantemente superándome con posesiones materiales que apenas puedes pagar. Eso no es cierto. Su protesta sonó hueca, incluso para sus propios oídos, a juzgar por su expresión. ¿No es así? Miremos ayer. Tuviste la oportunidad perfecta para consultarme en privado sobre esos documentos que encontraste. En cambio, elegiste anunciarlo a toda la familia de la manera más humillante posible. ¿Por qué? Se quedó mirando sus uñas cuidadas, inusualmente silenciosa. Creo, continué cuidadosamente, que es porque has construido tu identidad en torno a ser vista como más exitosa que yo. Cuando encontraste esos papeles, viste una oportunidad para cimentar esa percepción de una vez por todas. Una lágrima se deslizó por su mejilla, dejando un rastro en su maquillaje perfecto. No es justo, susurró. Haces que todo parezca tan fácil. El negocio, las inversiones, todo. Nunca luchas, nunca fracasas. Eso no es cierto, Brooke. Lucho todo el tiempo. La diferencia es que no mido mi valor comparándome contigo. Le entregué un pañuelo de mi bolsillo. Y para que conste, comprar esta casa fue financieramente arriesgado. Liquidé una parte significativa de mi fondo de emergencia e inversiones para hacerlo posible. Se secó los ojos, con cuidado de no estropear su máscara de pestañas. ¿Entonces por qué lo hiciste? Señalé la impresionante vista del lago. En parte como inversión. Las propiedades frente al lago en New Hampshire mantienen muy bien su valor. Hice una pausa, decidiendo ser completamente honesta. Y en parte para demostrar un punto. Cuando vi que estaba en venta, algo dentro de mí hizo clic. Después de años de escucharte hablar de la casa de tus sueños mientras socavabas mi éxito, quería mostrarte que las acciones tienen consecuencias. Para mi sorpresa, se le escapó una pequeña risa. Eso es bastante audaz, Avery. Mezquino, pero audaz. El inesperado momento de genuina diversión entre nosotras rompió parte de la tensión. Sonreí, a pesar de mí misma.
Prefiero pensar en ello como una valiosa lección sobre los límites. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, gesticulando a nuestro alrededor. Compraste una casa a pesar de mí. ¿Vas a dejarme visitarla, o esta es tu manera de apartarme de tu vida? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que hice la oferta por la propiedad. Eso depende de ti, Brooke. No compré esta casa solo para mantenerte fuera de ella. La compré porque estoy cansada de la dinámica entre nosotras, y algo tenía que cambiar. Me levanté y caminé hacia la barandilla del porche, mirando el agua. La verdad es que extraño a mi hermana. No a la persona que me humilla en las reuniones familiares o se atribuye el mérito de mis logros, sino a la niña que solía hacerme reír hasta que me salía la leche por la nariz en el desayuno. La que me enseñó a hacerme una trenza francesa y se quedó despierta toda la noche conmigo cuando tenía miedo durante las tormentas. Cuando me di la vuelta, Brooke me estaba mirando con una expresión que no había visto en años, vulnerabilidad sin cálculo. Yo también la echo de menos, dijo en voz baja. Entonces intentemos algo nuevo, sugerí. Completa honestidad, a partir de ahora. ¿Por qué anunciaste mi supuesta bancarrota a la familia? Suspiró profundamente, dejando a un lado su bolso. Porque me estoy ahogando, Avery. Mis tarjetas de crédito están al máximo. Tengo 3 meses de atraso en los pagos de mi coche. La tienda por departamentos me puso en revisión de rendimiento porque mis números de ventas han bajado. Nada en mi vida funciona. Y luego encontré esos papeles y pensé, finalmente, algo en lo que lo estoy haciendo mejor que Avery. La cruda admisión pendía entre nosotras. Era quizás lo primero completamente honesto que me había dicho en años. Gracias por decirme eso, dije suavemente. ¿Por qué simplemente no me pediste ayuda? ¿Por qué se supone que soy la exitosa? Las palabras brotaron de ella. Soy la hermana mayor. Se supone que ya lo tengo todo resuelto a estas alturas. ¿Cómo podía admitir que mi hermana pequeña tiene un negocio real mientras yo todavía estoy doblando suéteres en una tienda por departamentos a los 37? Volví a sentarme a su lado. Brooke, el éxito no se trata solo de dinero o títulos de trabajo. Y definitivamente no es una competencia entre hermanas. Fácil para ti decirlo cuando estás ganando, murmuró, pero sin verdadera malicia. ¿Lo estoy? Trabajo 70 horas a la semana. No he tomado unas verdaderas vacaciones en 5 años. Mi última relación terminó porque siempre estaba en la oficina. Hay muchas maneras en las que no estoy ganando en la vida. Pareció sorprendida, como si la idea de que mi vida no fuera perfecta nunca se le hubiera ocurrido. Supongo que ambas creamos narrativas sobre la otra que no son completamente ciertas. ¿Exacto? Entonces, aquí está mi propuesta. Esta casa tiene 5 dormitorios. Uno es mío. Otro podría ser tuyo, con algunas condiciones. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me dejarías usar la casa del lago? ¿Después de lo que hice? Sí, enfaticé, si aceptas algunas reglas básicas. Primero, no más humillaciones públicas ni atribuirte el mérito de mis logros. Segundo, empezamos a ser honestas la una con la otra, sobre nuestras finanzas, nuestras luchas, todo. Tercero, le dices a la familia la verdad sobre tu anuncio de ayer. Ella hizo una mueca ante la última condición. Pensarán que soy terrible. Pensarán que cometiste un error, y si lo reconoces, respetarán tu honestidad. Consideró esto, luego asintió lentamente. Y a cambio, puedo usar esta hermosa casa a veces. Más que eso, dije. Tienes la oportunidad de que volvamos a ser hermanas de verdad, no competidoras. Y añadí, te ayudaré a controlar tus finanzas si quieres. Sin juzgar, solo apoyo práctico. Por un momento, pensé que podría rechazar la oferta por orgullo. Luego, sus hombros se relajaron, y por primera vez en años, vi a mi hermana real, no la actuación que solía hacer. Eso me gustaría, dijo simplemente. Extendí la mano. ¿Entonces tenemos un trato? Ignoró mi mano y me abrazó fuerte en su lugar. Trato, susurró contra mi hombro. Al separarnos, recogí las llaves de la mesa y las puse en su mano. ¿Por qué no te das el paseo? ¿Haré más café? Mientras Brooke exploraba la casa, exclamando sobre características que había codiciado durante años, llamé a mis padres.
Era hora de que la familia escuchara la verdad, de ambas. 2 semanas después de la reunión familiar, nos reunimos de nuevo, esta vez en la casa del lago. La invitación se envió a toda la familia extendida, sorprendiendo a todos con su firma conjunta. Avery y Brooke Walker solicitan el placer de su compañía. La espaciosa gran sala estaba llena de parientes, muchos todavía confundidos sobre lo que exactamente estaba sucediendo. Mis padres llegaron primero, los ojos de mamá se abrieron al ver la propiedad. Avery, es impresionante, suspiró, caminando directamente a la pared de ventanas con vistas al lago. Pero no entiendo. ¿Cuándo compraste esto? La mañana después de la reunión, expliqué, aceptando su abrazo. Había estado negociando unas semanas antes de eso. Papá examinó la artesanía de las estanterías empotradas con aprecio. No es exactamente la compra que esperaría de alguien que se declara en quiebra, comentó. ¿Cierto? Sobre eso, comencé, pero fui interrumpida por la llegada de Brooke. Entró llevando una bandeja de aperitivos que había preparado ella misma, otra sorpresa para cualquiera que conociera la habitual aversión de mi hermana a cocinar. Se había vestido diferente hoy, todavía con estilo, pero notablemente menos llamativa que su atuendo habitual. Las gafas de sol de diseñador y las joyas llamativas estaban ausentes. A medida que llegaban más parientes, la curiosidad llenó la sala. El tío Thomas me guiñó un ojo desde el otro lado del espacio y me dio un asentimiento de aprobación. Sidney llegó con una botella de champán, susurrando, para el espectáculo que estoy a punto de presenciar, mientras me la entregaba. Cuando todos habían llegado, Brooke tintineó un vaso para llamar la atención. La sala quedó en silencio, muchos claramente esperando otro anuncio dramático. Pareció momentáneamente nerviosa, luego enderezó los hombros. Gracias a todos por venir, comenzó. Les pedí que vinieran hoy porque les debo, y especialmente a Avery, una disculpa. La sorpresa en la sala era palpable. Brooke Walker no se disculpaba, nunca. En la reunión familiar, les dije a todos que Avery se había declarado en quiebra. Eso era falso. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Encontré algunos documentos de contingencia que su abogado había preparado durante una reestructuración de negocio, saqué conclusiones precipitadas y luego elegí anunciar esas conclusiones públicamente, sin discutirlo con ella primero. Nuestra madre suspiró suavemente. La tía Clara le susurró algo al tío Samuel. Pero Brooke no había terminado. La verdad es que el negocio de Avery tuvo un contratiempo temporal que ella ya estaba resolviendo exitosamente. No está en bancarrota. Ni siquiera cerca. De hecho, gesticuló a nuestro alrededor, ella compró esta casa del lago a la mañana siguiente. Murmullos de confusión y sorpresa se extendieron por la reunión. Creo que muchos de ustedes saben que esta es la propiedad que he dicho que quería durante años, continuó Brooke. Cuando Avery la compró, inicialmente sentí, bueno, enfado y celos, para ser honesta. Pero me hizo darme cuenta de algo importante, la competitividad entre nosotras ha sido principalmente impulsada por mí, y tiene que parar. Di un paso adelante para pararme a su lado, un frente unido por primera vez en nuestras vidas adultas. Queríamos invitarlos a todos aquí hoy, añadí, para aclarar el aire y empezar de nuevo. Esta casa no se trata de rivalidad o venganza. Va a ser un lugar de reunión para nuestra familia. Brooke asintió. Avery me ha ofrecido generosamente dejarme usarla también, a pesar de mi comportamiento. Esa es la clase de hermana que siempre ha sido, la clase que yo quiero ser. La autenticidad de sus palabras tocó algo profundo dentro de mí. Esta no era la Brooke teatral a la que me había acostumbrado. Esta era mi hermana real. Vulnerable y genuina. Papá fue el primero en responder, aclarándose la garganta con emoción. Creo que hablo por todos cuando digo que estamos orgullosos de ambas. Este tipo de honestidad requiere coraje. La tensión en la sala se disolvió en conversaciones de alivio. Los parientes se nos acercaron, algunos para expresar apoyo, otros para admitir tímidamente que se habían apresurado a creer la historia de la bancarrota. El tío Thomas nos dio a cada una un fuerte abrazo, susurrando ya era hora en mi oído. En los meses siguientes, el cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Los viejos hábitos ocasionalmente resurgieron. Brooke a veces caía en la competitividad, y yo a veces me retiraba en lugar de enfrentar los problemas directamente. Pero la base había cambiado.
Con mi guía, Brooke desarrolló su primer presupuesto real y comenzó a abordar su deuda. Encontró un trabajo en gestión minorista que utilizaba mejor sus habilidades sociales y conocimientos de moda. Todavía amaba las cosas bonitas, pero comenzó a comprender la diferencia entre calidad y ostentación. Mi negocio no solo se recuperó, sino que prosperó con las nuevas relaciones con proveedores. La estrategia de marketing desarrollada durante nuestro periodo de crisis resultó ser más efectiva que nuestro enfoque anterior, lo que llevó a nuestro trimestre más rentable hasta la fecha. La Casa del Lago se convirtió exactamente en lo que había esperado, un santuario para la sanación familiar. Mis padres celebraron allí su 40 aniversario. Los primos trajeron a sus hijos para fines de semana de verano. Brooke y yo establecimos una tradición de fines de semana de hermanas mensuales, reconstruyendo gradualmente nuestra relación, conversación por conversación. Durante uno de esos fines de semana, mientras estábamos sentadas en el muelle viendo el atardecer, Brooke se giró hacia mí. «Sabes, podrías haber usado esta casa para castigarme. Tenías todo el derecho a hacerlo, después de lo que hice». Consideré esto, mojando mis dedos de los pies en el agua fresca del lago. Ese nunca fue el objetivo. Estaba enfadada cuando hice la oferta, sí, pero en el fondo, creo que estaba tratando de romper el patrón en el que habíamos estado atrapadas durante décadas. Bueno, funcionó, dijo con una pequeña risa. Nada desinfla la burbuja de superioridad de una persona como ver a su hermana en bancarrota comprar la casa de sus sueños. Lo gracioso es, admití, que esta casa se ha vuelto más significativa de lo que jamás esperé. No porque sea hermosa o valiosa, sino porque es donde finalmente comenzamos a ser honestas la una con la otra. Brooke asintió pensativamente. He estado pensando en lo que dijiste hace meses, sobre medir el valor comparándote con los demás. He hecho eso toda mi vida, no solo contigo. Es agotador y, en última instancia, vacío. Estuve de acuerdo. La comparación constante nunca lleva a la felicidad. Estoy aprendiendo eso, dijo en voz baja. Lentamente, mientras el sol se hundía por debajo de la línea de árboles, proyectando reflejos dorados sobre el lago, me di cuenta de que la propiedad me había dado algo mucho más valioso que el capital inmobiliario. Me había devuelto a mi hermana y me había enseñado que a veces la respuesta más poderosa al dolor no es la venganza, ni siquiera el perdón. Es crear una oportunidad para la transformación. El anuncio de bancarrota que pretendía humillarme se había convertido, en cambio, en el catalizador para sanar la herida más antigua de nuestra familia. Al intentar disminuirme públicamente, Brooke, sin saberlo, nos había puesto a ambas en un camino hacia algo mejor que el éxito, autenticidad y reconexión. Esa noche, mientras los miembros de la familia se reunían alrededor de la hoguera, compartiendo historias y risas, miré a mi alrededor los rostros iluminados por las llamas danzantes. El camino del dolor a la sanación no había sido simple ni directo, pero estando al otro lado, no cambiaría un momento de él. ¿Cuál es tu experiencia con las rivalidades familiares? ¿Alguna vez has tenido un punto de inflexión que transformó una relación difícil? Comparte tus historias en los comentarios de abajo. Y si esta historia de hermandad y redención resonó contigo, por favor, haz clic en el botón de suscripción y dale un me gusta a este vídeo. Gracias por ser parte de este viaje. Y recuerda, a veces el camino hacia la sanación comienza en el mismo momento diseñado para rompernos.